Número 8. Idi Amin. Gobernó Uganda durante los años 70, con una brutalidad que lo convirtió en uno de los tiranos más temidos de África. Durante su mandato, se calcula que cientos de miles de personas perdieron la vida, muchas de ellas por orden directa suya. Era un hombre impredecible, violento y caprichoso, que un día podía reírse a carcajadas y al siguiente firmar una sentencia de muerte sin pestañear. Cualquiera pensaría que un personaje así terminaría sus días enfrentándose a las consecuencias de sus actos. Pero la realidad fue muy distinta y bastante amarga. Cuando su régimen se desmoronó en 1979 y las tropas enemigas avanzaban hacia la capital, Amin no esperó a ser capturado. Hizo las maletas y huyó del país sin mirar atrás, dejando tras de sí una nación arrasada y miles de familias rotas. Primero se refugió en Libia y más tarde encontró acomodo en Arabia Saudita, donde las autoridades le permitieron vivir con la condición de que se mantuviera apartado de la política. Y aquí está lo verdaderamente indignante de su historia. El dictador no pasó sus últimos años escondido en una cueva ni temblando de miedo. Vivió cómodamente durante más de 2 décadas en una ciudad costera bañada por el mar. Disfrutaba de una buena casa, recibía una asignación económica para cubrir sus gastos y, según contaron quienes lo conocieron en aquella época, se dedicaba a la pesca, a comer en abundancia y a llevar una existencia tranquila y acomodada. El hombre responsable de tanto sufrimiento envejecía plácidamente lejos de sus víctimas, sin rendir cuentas ante nadie. Finalmente, en el año 2003, su salud se deterioró. Sufrió un fallo grave en los riñones y entró en coma en un hospital saudí. Su familia pidió que se le permitiera regresar a Uganda para morir en su tierra, pero el gobierno ugandés se negó en redondo. No pensaban recibir con honores al verdugo de su pueblo. El presidente del país llegó a declarar que Amin solo podría volver si era para responder por sus crímenes ante la justicia. Así que el dictador permaneció en el exilio hasta el último suspiro, conectado a unas máquinas en una habitación de hospital a miles de kilómetros de la nación que había desangrado. Idi Amin murió sin haber sido juzgado jamás por sus actos. Fue enterrado discretamente en Arabia Saudita, sin grandes ceremonias, sin multitudes, sin el funeral de Estado que él sin duda habría deseado. Pero su tranquila vejez sigue siendo una afrenta para las miles de familias que perdieron a sus seres queridos durante su mandato. ¿Te parece justo que alguien capaz de tanto horror muriera rodeado de comodidades y atención médica, sin pagar nunca por nada? Es una de esas preguntas incómodas que la historia nos deja sin responder. Y por desgracia, como veremos, su caso no fue ni mucho menos el único. Número 7. Pol Pot. Si el final de Idi Amin resulta frustrante, el de Pol Pot está rodeado de un halo de misterio que todavía hoy desconcierta a los historiadores. Este hombre lideró el régimen de los Jemeres Rojos en Camboya durante la segunda mitad de los años 70 y en apenas 4 años protagonizó uno de los genocidios más espantosos del siglo XX. Bajo su mandato, se estima que murieron alrededor de 2 millones de personas, casi una cuarta parte de la población del país. Víctimas del hambre, del trabajo forzado y de las ejecuciones masivas en los tristemente célebres campos de exterminio. Lo escalofriante de Pol Pot es que su objetivo era convertir Camboya en una sociedad agraria utópica, y para lograrlo vació las ciudades a la fuerza. Abolió el dinero, prohibió la religión y persiguió a cualquiera que tuviera estudios. Llevar gafas podía ser motivo suficiente para ser ejecutado porque se asociaba con la intelectualidad. Familias enteras fueron destruidas en nombre de aquella locura ideológica, y cuando el régimen finalmente cayó, este hombre no fue capturado ni llevado ante un tribunal internacional. Se internó en la espesura de la selva, junto a los restos de su movimiento, y allí permaneció oculto durante años. Durante mucho tiempo el mundo ni siquiera sabía con certeza si seguía vivo. Se convirtió en una especie de fantasma escondido en la jungla. Una leyenda oscura de la que se hablaba en pasado. Pasaban los años y su nombre se mencionaba con esa mezcla de odio y misterio que rodea a los criminales que nunca rinden cuentas. Hasta que,
En 1997, sus propios antiguos compañeros se volvieron contra él y lo sometieron a un juicio improvisado en plena selva, condenándolo a arresto domiciliario en mitad de la nada. El hombre que había ordenado la muerte de millones acabó siendo prisionero de aquellos que un día lo habían seguido y obedecido ciegamente. Fue una traición tardía pero reveladora. Ni siquiera los suyos quisieron seguir cargando con él. Y aquí llega el detalle que mantiene viva la intriga hasta nuestros días. En abril de 1998 se anunció de repente que Pol Pot había muerto durante la noche, supuestamente de un fallo cardíaco mientras dormía. Pero la noticia generó inmediatamente toda clase de sospechas. Su cuerpo fue incinerado a toda prisa sobre un montón de basura, neumáticos viejos y muebles rotos, antes de que ninguna autoridad independiente pudiera examinarlo con detenimiento. ¿Murió de verdad de causas naturales o fue silenciado para que no revelara secretos comprometedores en un posible juicio internacional que ya empezaba a perfilarse? Nunca se realizó una autopsia oficial y la verdad se esfumó junto con las cenizas. Pol Pot se llevó a la tumba no solo sus crímenes, sino también el enigma de su propio final, dejando para siempre la duda de si la muerte le llegó por sorpresa o por mano ajena. Número 6. Iosif Stalin. Cambiamos de continente y de escala, porque ahora hablamos de uno de los líderes más poderosos y temidos de toda la historia. Iosif Stalin gobernó la Unión Soviética con puño de hierro durante casi 3 décadas, y el número de muertes asociadas a su régimen es sencillamente incalculable. Entre las purgas políticas, los campos de trabajo y las hambrunas provocadas por sus decisiones, se calcula que millones de personas perecieron bajo su mandato. Era un hombre que inspiraba pánico incluso entre sus colaboradores más cercanos, capaz de enviar a la muerte a viejos amigos con la misma frialdad con que firmaba un documento. Y precisamente por ese terror que sembraba a su alrededor, su muerte tuvo un componente casi irónico. Sucedió en marzo de 1953, en su residencia a las afueras de Moscú. Una noche, tras una de sus habituales cenas regadas con alcohol junto a sus subordinados, Stalin se retiró a sus aposentos. A la mañana siguiente, no salió. Pasaron las horas y nadie se atrevía a entrar en su habitación. ¿Por qué? Pues porque el dictador había dado órdenes estrictas de que jamás se le molestara sin permiso, y nadie quería arriesgarse a sufrir su ira por desobedecer. Detente a imaginar la escena. El hombre más poderoso del país yacía en el suelo, posiblemente víctima de un derrame cerebral, incapaz de moverse o pedir ayuda, mientras al otro lado de la puerta, sus guardias y sirvientes se paralizaban de miedo, debatiendo en susurros si debían entrar o no. Las horas pasaban. Cuando por fin reunieron el valor para asomarse, ya entrada la noche, lo encontraron tendido en el suelo, empapado, apenas consciente y sin poder hablar. Llevaba horas tirado allí, abandonado por el simple terror que él mismo había cultivado durante años. Lo más perturbador es que la ayuda médica también tardó en llegar. Sus colaboradores, temerosos de tomar cualquier decisión que pudiera volverse en su contra si el líder se recuperaba, dudaron una y otra vez antes de llamar a los doctores. Existe además un detalle que agrava la situación. Muchos de los mejores médicos del país estaban en aquel momento encarcelados o perseguidos, precisamente por orden del propio Stalin, que poco antes había desatado una campaña contra un supuesto complot de doctores. De modo que cuando el dictador más necesitó atención experta, esa atención brillaba por su ausencia, barrida por su propia paranoia. Stalin agonizó durante varios días y finalmente murió. El tirano que había controlado cada aspecto de la vida de millones de personas terminó sus días víctima del miedo que él mismo había instaurado. Con los años surgieron incluso teorías que apuntaban a un posible envenenamiento por parte de sus rivales internos, que habrían visto en su debilidad la oportunidad de librarse de él de una vez por todas. Son sospechas que nunca se pudieron demostrar, pero que encajan a la perfección con el clima de traición y desconfianza que reinaba en su círculo más íntimo. Fuera como fuese, el todopoderoso Stalin murió solo, en el suelo, rodeado de gente demasiado aterrorizada para socorrerlo. Una muerte impropia de alguien que había sido prácticamente venerado como un semidios por todo un imperio. Número 5. Nicolae Ceausescu. Nos trasladamos a Rumanía, donde uno de los regímenes más opresivos de Europa llegó a su fin de una manera tan brusca como cinematográfica. Nicolae Ceausescu gobernó el país durante más de 2 décadas
y con el paso de los años su mandato se volvió cada vez más despótico. Mientras él y su esposa Elena vivían entre lujos desmedidos, el pueblo rumano padecía escasez de alimentos, cortes de electricidad y la vigilancia constante de una temida policía secreta que sembraba la desconfianza hasta dentro de las propias familias. El principio del fin llegó en diciembre de 1989, cuando una serie de protestas comenzaron a extenderse por el país. Ceausescu, convencido de que el pueblo seguía adorándolo, cometió un error fatal. Convocó un gran acto público en la capital, Bucarest, esperando un baño de masas que reafirmara su poder. Subió al balcón, comenzó a hablar ante una multitud enorme y de repente ocurrió lo impensable. La gente empezó a abuchearlo. El rostro del dictador, captado por las cámaras de televisión que retransmitían en directo, reflejó una mezcla de sorpresa y pánico que recorrió el mundo entero. Por primera vez, su pueblo le perdía el miedo delante de sus narices. A partir de ese instante, todo se precipitó. La revuelta se transformó en una revolución imparable. El ejército terminó cambiando de bando y la pareja se vio obligada a huir de su palacio en helicóptero. Pero la fuga duró poco. Según se cuenta, hasta el propio piloto del helicóptero acabó traicionándolos, fingiendo problemas en la aeronave para no llevarlos más lejos. Fueron capturados y trasladados a una base militar, donde se les sometió a un juicio sumarísimo que apenas duró 1 hora. Las imágenes de aquel proceso, con los 2 ancianos sentados frente a sus acusadores, todavía resultan estremecedoras. Se les acusó de genocidio y de haber amasado fortunas ocultas mientras el pueblo pasaba hambre, y ambos respondieron con indignación, negándolo todo y rechazando la legitimidad de quienes los juzgaban. Y el desenlace fue tan rápido como implacable. El día de Navidad de 1989, apenas terminado el juicio, Nicolae y Elena Ceausescu fueron conducidos a un patio, colocados contra un muro y fusilados por un pelotón de soldados. Tan precipitada fue la ejecución que el equipo de grabación ni siquiera llegó a capturar el momento exacto de los disparos. Cuando las cámaras lograron enfocar, los cuerpos ya yacían en el suelo. El matrimonio que había vivido entre palacios y caprichos cayó abatido en el suelo helado de un cuartel en cuestión de segundos. Fue uno de los finales más vertiginosos jamás vistos para un líder de su talla, de dueño absoluto de un país a cadáver acribillado en apenas 4 días. Una caída que sirvió de advertencia para los tiranos de todo el planeta. Número 4. Saddam Hussein. El siguiente caso es uno de los más conocidos de las últimas décadas y su desenlace fue seguido por millones de personas en todo el mundo. Saddam Hussein gobernó Irak durante más de 20 años, imponiendo un régimen basado en el miedo, la represión y el culto a su propia figura. Sus estatuas y retratos llenaban cada rincón del país, y cualquier atisbo de oposición era aplastado sin contemplaciones. Durante su mandato, comunidades enteras fueron perseguidas y masacradas, dejando una herida profunda en la historia del país. Su caída comenzó con la invasión de Irak en 2003. Cuando su gobierno se derrumbó y las tropas extranjeras tomaron el control, Saddam desapareció. El hombre que se había hecho construir palacios fastuosos y que se presentaba como un líder invencible se esfumó de la noche a la mañana. Comenzó entonces una de las cacerías humanas más intensas de la historia reciente. Durante meses, nadie sabía dónde se ocultaba el dictador, y su paradero se convirtió en una obsesión mundial. Y aquí está el contraste que convierte su historia en un símbolo. El gran tirano, el hombre que había vivido entre mármoles y oro, fue finalmente encontrado en diciembre de 2003, escondido en un agujero excavado en la tierra, cerca de su ciudad natal. Un zulo diminuto, sucio y miserable, apenas lo suficientemente grande para que cupiera una persona tumbada. Cuando los soldados lo sacaron de allí, apareció desaliñado, con una barba larga y descuidada, irreconocible y aturdido. La imagen de aquel hombre derrotado, emergiendo de un hoyo en el suelo, dio la vuelta al planeta y se convirtió en una de las fotografías más célebres de su época. Lo que vino después fue un largo proceso judicial. Saddam fue juzgado por un tribunal iraquí por crímenes contra la humanidad, concretamente por la matanza de un grupo de habitantes de una localidad años atrás.
Durante las sesiones, el antiguo dictador se mostró desafiante, negándose a reconocer la autoridad del tribunal y protagonizando discusiones acaloradas con los jueces y fiscales. Aquel hombre que durante décadas había decidido sobre la vida y la muerte de su pueblo se aferraba ahora a su orgullo, tratando de proyectar una imagen de líder digno, incluso cuando todo estaba perdido. Tras un juicio que se prolongó durante meses, fue declarado culpable y condenado a morir en la horca. La sentencia se cumplió a finales de diciembre de 2006, en las primeras horas de la mañana. Y, como en otros casos de esta lista, su ejecución fue grabada. Unas imágenes captadas con un teléfono móvil de mala calidad y tomadas a escondidas se filtraron poco después y recorrieron el mundo, mostrando los últimos instantes de quien un día se había creído intocable. El contraste no podía ser más demoledor. El hombre de los palacios de mármol, ajusticiado de madrugada en una sala fría y desangelada, despedido entre insultos de algunos de los presentes. Pocos finales ilustran mejor la velocidad con que el poder absoluto puede desvanecerse en la nada. Número 3. Benito Mussolini. Viajamos ahora atrás en el tiempo hasta los últimos días de la Segunda Guerra Mundial para conocer el final de quien está considerado el padre del fascismo. Benito Mussolini gobernó Italia durante más de 20 años, autoproclamándose líder supremo y arrastrando a su país a una guerra desastrosa del lado de la Alemania nazi. Durante años fue idolatrado por las masas que llenaban las plazas para escuchar sus discursos encendidos desde el balcón. Pero cuando la guerra empezó a perderse, aquel fervor se transformó en odio a una velocidad asombrosa. A medida que el conflicto se acercaba a su fin y los enemigos del fascismo ganaban terreno, el imperio personal de Mussolini se desmoronó como un castillo de naipes. Su gobierno títere en el norte de Italia colapsó y el dictador comprendió que su vida corría serio peligro. Así que tomó la única decisión que le quedaba: huir. Intentó escapar hacia la frontera con Suiza, con la esperanza de cruzarla y ponerse a salvo. Y para pasar desapercibido, recurrió a un disfraz humillante para alguien que se había creído un César moderno. Se vistió con el uniforme de un simple soldado alemán, escondiéndose entre una columna en retirada. Pero el plan fracasó estrepitosamente. Cuando un grupo de partisanos italianos, los combatientes de la resistencia, detuvo el convoy para inspeccionarlo, uno de ellos reconoció de inmediato aquel rostro inconfundible bajo el casco. Por mucho que intentara ocultarse, la cara del hombre que había dominado Italia durante 2 décadas era demasiado conocida. Lo habían atrapado, y su destino quedó sellado en cuestión de horas. Al día siguiente, en abril de 1945, Mussolini y su compañera Clara Petacci fueron llevados ante un muro y ejecutados a tiros por los partisanos. Pero la historia no terminó ahí, y lo que vino después fue especialmente macabro. Sus cuerpos fueron trasladados a una plaza de Milán y colgados boca abajo de la estructura metálica de una gasolinera, expuestos públicamente para que toda la ciudad pudiera verlos. La multitud, esa misma que años atrás lo había vitoreado y aclamado como salvador de la patria, se ensañó ahora con los cadáveres, lanzándoles objetos e insultos. Fue un final brutal y degradante, la imagen definitiva de la caída de un hombre que se había creído un César moderno, un dios intocable destinado a gobernar durante siglos. Aquella fotografía de los cuerpos colgados recorrió el mundo y se convirtió en uno de los símbolos más impactantes del final de la guerra. Y precisamente esa escena, la del cuerpo humillado y profanado de su gran aliado, llegaría a oídos de otro dictador que en ese mismo momento se escondía bajo tierra a pocos cientos de kilómetros de distancia y marcaría de forma decisiva la manera en que él mismo decidiría poner fin a su propia vida. Número 2. Muammar Gaddafi. Llegamos a uno de los finales más impactantes y caóticos del siglo XXI. Muammar Gaddafi gobernó Libia durante 42 años, un reinado larguísimo durante el cual se comportó como dueño y señor absoluto del país. Excéntrico, imprevisible y rodeado de un lujo desmesurado, mantuvo a su pueblo bajo control mediante la represión y el miedo, mientras él se paseaba por el mundo con extravagantes atuendos y una guardia personal que llamaba la atención donde quiera que iba. Su caída llegó en 2011, en el contexto de las grandes revueltas que sacudieron el mundo árabe. El descontento popular, acumulado durante décadas, estalló en una guerra civil, y poco a poco las fuerzas rebeldes fueron arrinconando al régimen con apoyo internacional.
Gaddafi, sin embargo, se negó en redondo a abandonar el país, convencido en su delirio de que su pueblo todavía lo amaba y lo consideraba un guía indispensable. Resistió hasta el último momento, lanzando discursos amenazantes y refugiándose en su ciudad natal, mientras todo se derrumbaba a su alrededor. Cuando esa última plaza fuerte cayó, intentó escapar al amanecer en una caravana de decenas de vehículos cargados de leales. Y aquí llega el momento que nadie esperaba. La caravana fue detectada y atacada desde el aire. Gaddafi sobrevivió a la explosión inicial, pero quedó atrapado y desesperado. Sin escapatoria, el todopoderoso líder buscó refugio en el lugar más indigno imaginable. Se metió dentro de una tubería de drenaje, una alcantarilla de hormigón junto a la carretera. Allí, agazapado en la suciedad, fue descubierto por los combatientes rebeldes. El hombre que había vivido entre palacios y carpas doradas terminó acorralado en un tubo de desagüe, exactamente igual de humillado que Saddam Hussein en su agujero. Lo que ocurrió a continuación fue grabado por decenas de teléfonos móviles y mostrado al mundo entero casi en directo. Gaddafi fue sacado a rastras de la alcantarilla, ensangrentado y aterrorizado, mientras la multitud enfurecida lo golpeaba y lo zarandeaba. Las imágenes son caóticas y difíciles de ver. El dictador, herido y suplicando, rodeado de una turba que llevaba décadas soportando su tiranía. Murió poco después en circunstancias confusas, en medio de aquel tumulto. Su cuerpo fue exhibido durante días para que la población pudiera comprobar con sus propios ojos que el tirano había caído de verdad. Fue el final más viral de un dictador hasta la fecha, una caída brutal documentada al minuto. Número 1. Y llegamos al primer puesto, al final del dictador más infame de toda la historia, aquel cuyo nombre se ha convertido en sinónimo mismo del mal, Adolf Hitler. El líder de la Alemania nazi fue el responsable de desencadenar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador que ha conocido la humanidad, y de orquestar el exterminio sistemático de millones de personas. Durante años pareció imparable, conquistando media Europa y sembrando el terror por todo el continente. Pero todo imperio construido sobre el horror está destinado a derrumbarse, y el suyo no fue una excepción. A comienzos de 1945, la situación era ya desesperada para Alemania. Los ejércitos aliados avanzaban desde el oeste y el este, estrechando el cerco sobre Berlín. Mientras su país ardía y sus ciudades quedaban reducidas a escombros, Hitler se refugió en un búnker subterráneo, un complejo de hormigón enterrado bajo la capital. Allí, encerrado en aquellas habitaciones claustrofóbicas lejos de la luz del sol, el dictador pasó sus últimas semanas cada vez más desconectado de la realidad, dando órdenes a ejércitos que ya no existían y aferrándose a victorias imposibles que jamás llegarían. A medida que las tropas enemigas se acercaban calle a calle, Hitler comprendió que el final era inevitable y tomó una decisión clave, marcada por algo que había visto poco antes. Había conocido la noticia del final de Mussolini, su aliado, cuyo cuerpo había sido colgado y humillado en una plaza pública. Aterrorizado ante la idea de correr la misma suerte, de ser capturado vivo y exhibido como un trofeo, dio instrucciones precisas para evitarlo a toda costa. No permitiría que sus enemigos hicieran con él lo que habían hecho con el italiano. En sus últimas horas, ya a finales de abril de 1945, se casó con su compañera de toda la vida, Eva Braun, en una ceremonia improvisada dentro del búnker. Apenas un día disfrutaron de aquel matrimonio. Cuentan que antes de morir ordenó probar las cápsulas de veneno en su propia perra para asegurarse de que funcionaban, un último gesto que retrata la frialdad del personaje hasta el final. Y poco después, ambos se quitaron la vida. Ella ingirió veneno, mientras que él, según la versión más aceptada, se disparó. Siguiendo sus órdenes expresas, sus cuerpos fueron sacados al exterior y quemados con gasolina por sus subordinados, precisamente para que no quedaran restos que pudieran ser exhibidos o profanados. El hombre que había aspirado a dominar el mundo entero terminó sus días escondido bajo tierra, quitándose la vida en una habitación diminuta, mientras todo su imperio se desmoronaba sobre su cabeza. Las tropas enemigas estaban literalmente a pocas calles del búnker cuando ocurrió. Sus restos calcinados fueron hallados poco después, identificados y con el tiempo destruidos por completo, para evitar que su tumba se convirtiera algún día en un lugar de peregrinación para sus seguidores. Ni siquiera le quedó una sepultura. El causante de la mayor tragedia de la historia moderna desapareció hasta convertirse, literalmente, en cenizas sin lugar.
Y aquí está la gran reflexión que deja este recorrido por el final de los tiranos. Resulta llamativo comprobar cómo, casi sin excepción, todos estos hombres que sembraron el terror y se creyeron intocables, acabaron sus días acorralados, escondidos, humillados o abandonados, unos en agujeros, otros en alcantarillas, otros en búnkeres o tirados en el suelo de sus propias mansiones. La historia parece encargarse, tarde o temprano, de igualar a quienes se creyeron por encima de todos los demás. Ninguno de ellos murió como había vivido, entre lujos y aplausos. La mayoría terminó solo, temido por nadie, abandonado incluso por quienes un día le rindieron pleitesía. Quizá esa sea la lección más poderosa de todas, que ningún poder construido sobre el sufrimiento ajeno dura para siempre, y que el tiempo, ese juez paciente e implacable, siempre acaba pasando factura, tarde o temprano, de una forma u otra.